¡Quítate del medio!, gruñó Ethan Crawford, con su hermoso rostro deformado en una máscara de feo desprecio. Levantó la copa de vino, y el líquido rojo rubí reflejó el intenso sol de la tarde antes de caer sobre la cabeza de Lena Washington. El sonido del chapoteo contra su cabello y la exclamación colectiva de los invitados quedaron ahogados por la risa de alegría de sus padres. «Ese es mi chico, Richard Crawford», bramó el gerente de la sucursal. Su esposa, Evelyn, aplaudió con sus manos cuidadas como si acabara de hacer un truco de magia. Ahora se ve aún más patética. Es perfecto. No tenía ni idea de que el hombre más poderoso de toda la corporación, un hombre capaz de reducir a cenizas su imperio cuidadosamente construido con una sola palabra, observaba cada uno de sus movimientos con una furia creciente y fría. ¿Desde dónde ves esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte porque no te querrás perder lo que viene a continuación. El sol era una presencia cálida y benévola en el césped bien cuidado de la sede corporativa de Thorne Industries. Era la gala anual de verano, un evento diurno diseñado para ser más relajado que los sofocantes eventos de salón. Pero el trasfondo de ambición y jerarquía era igual de potente. Lena Washington recorría los senderos de loza con la silenciosa eficiencia que definía sus movimientos. Su silla de ruedas, de diseño elegante y moderno, zumbaba suavemente, en marcado contraste con las risas estridentes y el tintineo de las copas de champán que llenaban el aire. Vestía una sencilla y elegante camiseta verde jade y pantalones de lino oscuro. Su belleza irradiaba discreción. A sus 25 años, poseía una confianza serena que a menudo desconcertaba a la gente. Llevaba el cabello peinado en intrincadas trenzas que le caían sobre un hombro, y sus ojos, color café oscuro y intenso, no se perdían nada. Estaba allí bajo la apariencia de analista junior del departamento de iPad, un puesto que había solicitado específicamente para observar la cultura de la empresa desde cero, sin el peso de su verdadera identidad. Encontró un lugar relativamente tranquilo a la sombra de un magnífico roble viejo. Se posicionó para tener una vista clara de los acontecimientos sin estar en el centro. Desde esta posición estratégica, pudo observar el complejo desarrollo social. Vio a los jóvenes ejecutivos adular a los jefes de departamento, a las esposas evaluándose mutuamente, y el palpable aura de poder que rodeaba a los mejores empleados de la empresa. Entre los más representativos estaban los Crawford, Richard Crawford, gerente de la lucrativa sucursal de la costa oeste. Se paseaba entre la multitud como un héroe conquistador, con el pecho inflado en su traje a medida. Su esposa, Evelyn, lucía diamantes que parecían casi vulgares a la luz del día. Su sonrisa era una caricia depredadora de lápiz labial rojo. Tras ellos iba su hijo, Ethan. A sus 25 años, era un reflejo de la arrogancia de su padre, pero carecía de sus logros profesionales. Se movía con la indolente presunción de quien nunca le habían dicho que no. Lena los observó un rato, frunciendo el ceño levemente. Había leído los informes sobre la sucursal de Richard. Las cifras eran buenas, pero la rotación de personal era alarmantemente alta, con una cantidad inusual de quejas, que citaban un ambiente laboral tóxico. Al verlo en persona, empezó a comprender por qué. No era un líder. Era un rey que dirigía la corte. La trayectoria de la familia en el partido era como un misil teledirigido dirigido a cualquiera que consideraran inferior. Se detuvieron brevemente para burlarse del traje de contable novato, con una risa aguda y cruel. Despidieron a una asistente administrativa con un gesto de la mano, y entonces su mirada colectiva se posó en Lena. Ella sintió el cambio en la atmósfera incluso antes de que se acercaran. El aire se volvió más denso, cargado de su desdén. Se acercaron a ella, un frente unificado de privilegio y desprecio. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», empezó Richard, con la voz cargada de condescendencia mientras la miraba. No sabía que Industrias Thorne había bajado sus estándares para incluir casos de caridad en nuestros eventos ejecutivos. Evelyn soltó una risita aguda. «Richard, sé amable.
Lo reprendió sin ninguna amabilidad en el tono. Probablemente se perdió camino al comedor social. Lena los miró fijamente sin pestañear, con una expresión indescifrable. Se negó a darles la satisfacción de una reacción. Esto solo pareció enfurecer a su hijo. Ethan dio un paso al frente con una copa llena de vino tinto en la mano. La miró de arriba abajo, desde su sencilla camiseta hasta las ruedas de su silla, y frunció el ceño. O sea, si vas a ser patético, ¿no podrías al menos intentar aparentar lo que es? Esa camiseta es demasiado alegre. El silencio de Lena era un muro que parecían infranqueables. Se había enfrentado a asaltantes corporativos y a miembros hostiles de la junta directiva. Una niña malcriada y sus padres igual de odiosos no eran nada, pero su compostura era un desafío que Ethan no pudo resistir. Lo interpretó como un desafío. «Gato, te mordiste la lengua», se burló, acercándose. El pequeño grupo que había estado cerca comenzó a retroceder, presintiendo la inminente fealdad. «¿O eres demasiado estúpido para siquiera hablar?». Miró a sus padres, quienes lo observaban con sonrisas alentadoras, casi mareados por la anticipación. Lo habían criado para creer que el mundo era su patio de recreo y que los demás eran solo juguetes para su diversión. Y Lena, en su serena dignidad, era el juguete más exasperante, el que no se rompía. Fue entonces cuando pronunció las palabras que sellarían el destino de su familia. «¡Quítate del medio, lisiado!», levantó la copa. La luz del sol iluminó el rojo intenso del merllo, haciéndolo brillar como un puñado de joyas ensangrentadas justo antes de caer, por encima del césped bien cuidado y del caos cuidadosamente orquestado de la gala. En un apartado balcón de piedra junto a la suite privada del presidente, Marcus Thorne observaba cómo se desarrollaba la escena. A sus 55 años, era un hombre de firmeza y ambición, cuya presencia imponía silencio incluso desde la distancia. Vestía un sencillo polo oscuro y pantalones de vestir. Su atuendo informal contrastaba deliberadamente con el mar de trajes que lo rodeaba. No necesitaba los adornos del poder. Él era el poder mismo. Desde esta posición estratégica, podía observar a su empresa, a su gente, a su imperio. Pero hoy, su atención se centraba en un solo aspecto. Observaba a su hija. Su corazón se llenaba de un orgullo familiar y feroz. Veía a Len no como el mundo la veía, una mujer en silla de ruedas, sino como él siempre la había conocido. Brillante, resiliente y ferozmente independiente. Vio el fuego en sus ojos, la agudeza intelectual que podía analizar un informe trimestral o un complejo argumento filosófico con la misma facilidad. Recordó el día en que ella acudió a él, con su recién obtenido MBA en la mano, y le presentó su plan. No quería una oficina ni un título que le regalaran. Quería ganárselo. Quería comprender la empresa desde sus raíces, ver sus fortalezas y debilidades, sin el filtro distorsionador de su nombre. «Quiero que me vean a mí, papá», había dicho ella, no a la hija del presidente. Y él accedió, arreglándoselas para que se uniera al departamento de I+D con otro apellido. Washington, el apellido de soltera de su difunta esposa. Era su secreto, un pacto forjado con amor y respeto mutuo. Sonrió mientras la observaba desenvolverse en la fiesta. Su gracia serena contrastaba marcadamente con los pavos reales que anhelaban atención. Se parecía mucho a su madre, observadora, empática, con una esencia de acero inquebrantable. Él respetaba su deseo de anonimato, manteniendo las distancias, aunque todos sus instintos paternales le pedían a gritos que fuera a ella, que le anunciara al mundo quién era, que la protegiera de las crueldades casuales que él sabía que existían, incluso en su propia compañía. Era una promesa que había hecho. Y Marcus Thorne no la rompió. Estaba a punto de darse la vuelta y volver adentro, satisfecho de que ella se comportara con su habitual aplomo, cuando vio a los Crawford cambiar de rumbo. Su sonrisa se desvaneció. Conocía a Richard Crawford, un gerente competente pero arrogante, un hombre que veía a los empleados como números en una hoja de cálculo y el respeto como una moneda que se exigía, no se ganaba.
Los vio acercarse a su hija, enderezando la postura y sintiendo un frío nudo en el estómago. Vio sus rostros burlones, sus gestos desdeñosos. No podía oír sus palabras desde la distancia, pero su lenguaje corporal era un lenguaje universal de desprecio. Vio la postura condescendiente de Richard, la risita cruel de Evelyn. Y entonces vio a Ethan, el hijo inútil, dar un paso al frente. Las manos de Marcus se apretaron contra la barandilla de piedra, y sus nudillos se pusieron blancos. El mundo de abajo pareció ralentizarse. Los alegres sonidos de la fiesta se desvanecieron en un rugido sordo y distante. Solo podía ver a su hija, su brillante y hermosa Lena, acorralada por una manada de chacales. Cuando Ethan levantó la copa de vino, algo dentro de Marcus Thorne se quebró. No fue una ruptura sonora y explosiva, sino una ruptura fría y silenciosa. El amor que sentía por su hija, una fuerza tan vasta y profunda como el océano, chocó con una rabia tan profunda que parecía tectónica. Esta era la niña que había sostenido en sus brazos después del accidente que le quitó a su madre y el uso de sus piernas. Esta era la chica a la que había visto luchar durante años, de dolorosa rehabilitación, sin quejarse jamás. Con su espíritu negándose a extinguirse, había construido todo este imperio, este mundo de poder e influencia por una razón principal: garantizar que siempre estuviera a salvo, que nunca más tuviera que sentir el dolor de la impotencia. Y ahora, en el corazón de su propio reino, bajo su vigilancia, estos insignificantes insectos intentaban extinguir su luz. El presidente, el coloso de la industria, desapareció. En su lugar solo estaba un padre cuyo amor estaba a punto de manifestarse como una furia serena, calculada y absolutamente devastadora. No se movió de inmediato. Observó cómo se desplomaba el vino, observó cómo le manchaba el pelo y la camisa, observó la risa de los Crawford. Los dejó saciarse de su patética y cruel victoria. Quería que estuvieran en la cima de su arrogancia cuando él cayera. Quería que saborearan el momento al máximo para que lo recordaran el resto de sus vidas destrozadas. El vino, fresco y pegajoso, se derramó sobre la cabeza de Lena, pegando sus trenzas al cuero cabelludo y al cuello. Gotas de un carmesí intenso le resbalaron por la cara como lágrimas de sangre, goteando desde su barbilla hasta la tela verde jade de su camiseta, donde se convirtieron en manchas oscuras y extendidas. El jadeo colectivo de los espectadores fue un sonido agudo y sibilante, rápidamente seguida por la risa estridente de los Crawford. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración, con todas las miradas fijas en la figura inmóvil en la silla de ruedas. Esperaban lágrimas, esperaban un grito de indignación, esperaban un intento frenético y humillante de limpiarse el vino. Lena no les concedió nada. Permaneció completamente inmóvil, con la espalda recta y la cabeza en alto. El vino goteaba y ella lo dejaba gotear. No movió ni un músculo, salvo un parpadeo lento y deliberado. En su interior, sin embargo, se desataba una tormenta. Pero no era una tormenta de vergüenza ni de ira. Era una tormenta de gélida claridad. Años de navegar por un mundo que no estaba hecho para ella, de soportar las miradas de lástima, las palmaditas condescendientes en la cabeza y las innumerables agresiones diarias que conllevaba ser una mujer de color en silla de ruedas habían forjado su espíritu en algo increíblemente resistente. La humillación era una. Había aprendido a atravesar el fuego. Lo que los Crawford habían hecho era de aficionados. Era el acto brutal y torpe de unos matones que confundían el silencio con debilidad. No tenían ni idea de que su silencio era un arma. Mientras el vino continuaba su lento descenso por su cuerpo, Lena se dedicó a un proceso que había perfeccionado durante años de observación. Catalogó. Su mente, aguda y analítica, se convirtió en una grabadora. Anotó el tono exacto de la sonrisa de satisfacción de Evelyn, el brillo de sus diamantes al aplaudir. Memorizó el brillo de satisfacción en los ojos de Richard, la forma en que su pecho se inflaba con orgullo vicario. Grabó a fuego la imagen del rostro burlón y triunfante de Ethan en su memoria. La mandíbula flácida, la mirada vacía que solo reflejaba superficialmente la crueldad de sus padres.
Escuchó sus palabras, dejándose llevar por ellas. Un acento perfecto para su tono de piel, ¿no crees? Evelyn se rió entre dientes dirigiéndose a un invitado cercano, quien rápidamente apartó la mirada, incómodo. Solo era una broma, anunció Richard en voz alta, ya contando la historia para cualquiera que pudiera objetar. La chica claramente no tiene sentido del humor. Sus palabras no la lastimaron, eran datos. Cada insulto, cada risa, era una prueba más que confirmaba la podredumbre en el corazón de la sucursal de Richard Crawford. Había venido hasta esta fiesta a observar, y le estaban dando la información más valiosa y sin filtrar que jamás hubiera podido esperar. Creían que la estaban inundando de vergüenza, pero en realidad le estaban sirviendo en bandeja de plata la justificación para una reestructuración corporativa completa. Su inquietante quietud empezó a surtir efecto. La sonrisa triunfante de Ethan empezó a flaquear. Había esperado una escena, una reacción dramática de la que pudiera burlarse. Esta compostura tranquila y digna era como golpear un muro de piedra. No cedía y empezaba a dolerle los nudillos. «¿Qué pasa?», se burló, con la voz un poco menos firme. «¿Te destrozamos?». Lena levantó lentamente una mano, no para llevarse a la cara, sino para colocarse una trenza suelta empapada de vino detrás de la oreja. Fue un gesto pequeño y elegante, un acto de profundo dominio de sí misma en un momento de extrema degradación. Era el gesto de una reina, no de una víctima. Sus ojos, oscuros y claros, finalmente se fijaron en él. No contenían lágrimas ni odio. Contenían algo mucho más aterrador. Una evaluación. Ella lo observaba a todos como si fueran especímenes bajo un microscopio. «No», dijo en voz baja, pero con absoluta claridad en el repentino silencio que se había instalado. «No te has roto nada». Hizo una pausa, dejando que su mirada vagara de Ethan a su padre, que sonreía con suficiencia, y luego a su madre, que sufría. «Pero acabas de tomar una decisión definitiva por mí». La confusión que se reflejó en sus rostros fue casi cómica. No tenían un marco de referencia para esto. Habían lanzado su mejor golpe, y su objetivo ni siquiera se inmutó. No podían comprender que no habían estado golpeando a una organización benéfica. Habían estado luchando contra un poder tan incomprensible que ni siquiera podían verlo. Y ahora comenzaba su lento y deliberado descenso. Marcus Thorne se impulsó desde la barandilla de piedra del balcón. El tiempo de la observación había terminado. El tiempo del juicio había comenzado. Se movía con una gracia letal cada paso medido y deliberado. No corrió. No se enfureció. Caminó. Pero su forma de caminar cambió el ambiente a su alrededor. Era el andar de un depredador que sabe que su presa ya está acorralada. El resultado era inevitable. Entró en su suite privada, cruzó la alfombra de felpa sin hacer ruido, y abrió la puerta que conducía al ala ejecutiva del edificio principal. Dos de sus principales guardias de seguridad, apostados discretamente en el pasillo, se enderezaron de inmediato, abriendo ligeramente los ojos al ver su expresión. Era una expresión que solo habían visto 2 veces antes. Una cuando una oferta pública de adquisición hostil amenazó con desmantelar la empresa, y otra cuando un competidor extranjero robó tecnología patentada. Era la mirada de un rey que se prepara para la guerra. «Quédense aquí», dijo Marcus con voz grave y retumbante. «Que nadie interfiera». Asintieron con el rostro sombrío. No hubo que repetírselo. Marcus continuó por el pasillo. Sus zapatos de cuero lustrado no hacían ruido sobre el suelo de mármol. Pasó junto a retratos de sus predecesores, junto a exhibiciones de los mayores logros de la compañía, pero no vio nada. Su atención estaba centrada en la fiesta en el jardín y en las 3 personas que habían cometido el peor error de sus vidas. Llegó a la gran escalera que descendía a la terraza principal, el centro de la fiesta. Al comenzar a descender, una oleada de conciencia se extendió entre la multitud. Empezó con los que estaban más cerca de la escalera. Un ejecutivo subalterno lo vio primero, y se quedó paralizado a media frase, con la copa de champán flotando cerca de sus labios.
Su acompañante siguió su mirada, y su alegre parloteo se apagó en su garganta. Una a una, las cabezas se giraron. Las conversaciones se fueron apagando y luego cesaron por completo. La alegre sinfonía de la fiesta, la música, las risas, el tintineo de las copas, comenzó a decaer, reemplazada por un silencio ansioso que se extendía. Era un testimonio de su poder que su mera presencia, sin pronunciar palabra alguna, pudiera provocar un cambio tan drástico e inmediato. La multitud se apartó para dejarle pasar mientras caminaba, como si un campo de fuerza invisible los empujara hacia atrás. Apartaban la mirada, no por falta de respeto, sino por la profunda comprensión de que presenciaban algo trascendental y aterrador. No sabían qué estaba pasando, pero sabían que era una acción dirigida, enfocada y definitiva. Los Crawford, aún disfrutando de su cruel actuación, fueron de los últimos en darse cuenta. Richard estaba a punto de reírse con autocomplacencia cuando sintió que el silencio lo oprimía. Miró a su alrededor, molesto por la interrupción, y entonces lo vio. Marcus Thorne, el presidente, caminaba directamente hacia ellos. A Richard se le heló la sangre. La sonrisa se le congeló en el rostro y luego se transformó en una expresión de pánico puro. Empujó con fuerza a su esposa, Evelyn, que había estado admirando su reflejo en el fondo de una bandeja de plata. Levantó la vista. Su expresión de vanidad se transformó en confusión y luego en miedo. Ethan fue el último en comprender. Aún intentaba sacarle la ira a Lena cuando notó que la atención de la multitud ya no estaba puesta en ellos. Se giró y se quedó boquiabierto. La mirada de Marcus Thorne no estaba fija en la multitud, ni siquiera en su hija. Estaba fija en los Crawford, un rayo de furia fría y ardiente. Al acercarse, todo el peso de su presencia los abrumó. El cálido sol se sintió frío de repente. El césped bien cuidado parecía el suelo de un estadio. Richard empezó a sudar. Su costoso traje se sintió como una camisa de fuerza. Abrió la boca para decir algo, un saludo, una excusa, cualquier cosa. Pero las palabras no le salían. Su mente era un frenético y zumbante caos de negación y terror. Había estado tan concentrado en atormentar a la persona que percibía como la más débil de la sala que ni siquiera se le había ocurrido que el más fuerte pudiera estar observando. Marcus Thorne se detuvo a pocos metros de ellos. El silencio se había vuelto absoluto. Todo el grupo, cientos de personas, permanecieron inmóviles como estatuas, conteniendo la respiración en un estado colectivo de suspense. Había llegado, y el mundo de la familia Crawford estaba a punto de terminar. Marcus Thorne se encontraba ante los Crawford, una figura de autoridad absoluta. El sol caía a plomo, pero un frío gélido emanaba de él, congelando al instante. Su mirada, oscura y penetrante, pasó del rostro aterrorizado de Richard a la máscara de pánico y confusión de Evelyn. Y finalmente se posó en la expresión de incredulidad de Ethan, boquiabierto. Los ignoró por un momento, desviando la mirada hacia su hija. Vio el vino que manchaba sus hermosas trenzas, las manchas oscuras en su camisa, las gotas carmesí aún adheridas a su piel. Pero también vio la fuerza ilimitada en su postura, el fuego en sus ojos. Una oleada de amor tan intensa que resultaba dolorosa lo invadió, eclipsando momentáneamente su rabia. Ella era suya, y era magnífica. Este reconocimiento silencioso se transmitió entre ellos en una fracción de segundo. Una promesa tácita de que la justicia estaba cerca. Entonces volvió toda su atención a la familia que se había atrevido a hacerle daño. No alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras, cuando llegaron, fueron tranquilas, precisas y absolutamente devastadoras. Rompieron el silencio como esquirlas de hielo. Señor Crawford, comenzó con un ronroneo bajo y peligroso. Richard se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Tragó saliva con dificultad, con la nuez de Adán subiendo y bajando. Señor Thorne, señor, estábamos... Marcus levantó una mano y el parloteo de Richard cesó al instante.
Siempre he creído que el carácter de un hombre no se revela en la sala de juntas, sino en cómo trata a quienes percibe como personas sin poder. Su mirada no pestañeaba. Acabas de hacerme la evaluación de carácter más exhaustiva que he presenciado. El rostro de Richard, ya pálido, se tornó pálido y enfermizo. Miró desesperadamente a Thor y a su esposa, como rogándole que hiciera algo. Pero Evelyn estaba paralizada. Su sonrisa pintada parecía una grieta grotesca en una muñeca de porcelana. «Señor, era solo una broma», logró balbucear Richard, con la voz débil y lista. «Un malentendido. Mi hijo es pequeño». «¿Su hijo?», interrumpió Marcus, bajando aún más la voz, volviéndose aún más fría. «Es un reflejo de su crianza, un producto de los valores que usted y su esposa le han inculcado. Arrogancia, crueldad, la creencia de que la dignidad humana es una mercancía que se puede pisotear para su propia diversión». Dio un paso más cerca, y los tres retrocedieron. Su mirada finalmente se posó en Ethan, quien parecía a punto de desmayarse. «¿Y tú?», dijo Marcus. La palabra rezumaba desprecio. «Elegiste atacar a una mujer en silla de ruedas. Creíste que eso la convertía en un blanco fácil. Pensaste que sus circunstancias físicas equivalían a debilidad». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo, dejando que toda la asamblea lo atestiguara. «Te equivocaste». Marcus volvió la mirada hacia Richard. La firmeza de su tono era absoluta. «Richard, a partir de este instante, tu empleo en Industrias Thorn queda rescindido. Tus códigos de acceso quedan revocados. Sus cuentas corporativas están congeladas. Será escoltado fuera de esta propiedad inmediatamente». Evelyn dejó escapar un jadeo ahogado. Todo el cuerpo de Richard pareció desinflarse, la postura arrogante que había mantenido minutos antes, desplomándose en un patético desplome. «Pero mi sucursal, los números», suplicó con la voz quebrada. «Sus números son irrelevantes», declaró Thorn rotundamente. «Prefiero una empresa de personas decentes que genere ganancias modestas que un imperio construido por hombres como tú. Eres un cáncer en esta organización, y te voy a dejar fuera». Luego miró a Evelyn, cuyo rostro era un desastre de maquillaje corrido e incredulidad. «La indemnización de tu esposo, su pensión y cualquier opción sobre acciones que aún no se haya otorgado, se perderán, por supuesto. El coche de la empresa será recogido de su casa mañana al mediodía». Asestó estos golpes devastadores con el tono tranquilo y desapasionado de quien lee el pronóstico del tiempo. La crueldad no residía en su volumen, sino en su control absoluto, en su desmantelamiento quirúrgico de toda su existencia. El mundo que habían construido, el estatus que habían venerado, había sido aniquilado en menos de 60 segundos, bajo el brillante e implacable sol de la tarde. La incredulidad en los rostros de los Crawford era absoluta. Por un instante, se quedaron paralizados, como si las palabras de Marcus Thorn estuvieran en un idioma desconocido para ellos. Los conceptos de terminado, perdido y congelado eran ideas abstractas que siempre se habían aplicado a otras personas, a la gente común, no a ellos. Richard fue el primero en recuperar la voz, un sonido desesperado y jadeante. «No puedes hacer esto. Tengo un contrato. Te demandaré. Te demandaré a ti, a la empresa, a todos». Marcus Thorn ni siquiera se molestó en responderle. Simplemente asintió levemente, casi imperceptiblemente. Desde un extremo de la multitud, dos hombres corpulentos con trajes oscuros, los guardias de seguridad con los que había hablado antes, comenzaron a avanzar con un propósito silencioso e inexorable. Sus rostros permanecían impasibles, sus movimientos profesionales. «¡Esto es ridículo!», gritó Evelyn con voz aguda y estridente, superando finalmente la conmoción. Se giró hacia su esposo. «Richard, haz algo, no te quedes ahí parado». Pero Richard era un globo desinflado. Sus amenazas furiosas se convirtieron en gemidos de pánico cuando los guardias de seguridad llegaron. Un guardia estaba frente a él, el otro frente a Ethan. «Señor Crawford, señor»,
dijo el primer guardia con voz educada pero firme. «Si quiere acompañarnos». Al ver que Richard no se movía, el guardia lo tomó del brazo con suavidad, pero irresistiblemente. El contacto pareció romper por fin la negación de Richard. Intentó apartarse. Un movimiento patético y torpe. «¡Quítame las manos de encima!», gritó. Su arrebato solo sirvió para poner de relieve su recién descubierta impotencia. El guardia los agarró con fuerza. Comenzó el paseo de la vergüenza. Los escoltaron por el corazón de la fiesta, a través del mar de colegas y subordinados, que momentos antes se reían de sus chistes y competían por su atención. Ahora, nadie los miraba a los ojos. Su antiguo público miraba al suelo, al cielo, a sus bebidas, a cualquier parte menos a la familia deshonrada que marchaba hacia la salida. El silencio era ensordecedor, roto solo por los sollozos histéricos de Evelyn y las maldiciones murmuradas de Richard. Ethan era un fantasma, con el rostro completamente inexpresivo, su cuerpo moviéndose mecánicamente mientras el guardia lo guiaba. Parecía una marioneta a la que le habían cortado los hilos. La humillación era física, un pesado manto de vergüenza que los asfixiaba. Cada mirada silenciosa era un juicio. Cada mirada desviada era una confirmación de su caída. Ya no eran los Crawford, el poderoso gerente de sucursal y su familia. Eran marginados, paracaidistas. Al llegar a la entrada principal de la sede, la primera ola de consecuencias reales los golpeó. La credencial de acceso corporativo de Richard, que buscaba a tientas por costumbre para llamar al ascensor al estacionamiento para ejecutivos, le fue denegada con un zumbido sordo e insultante. ¡Acceso denegado! Las letras rojas parpadearon en la pantalla pequeña, una confirmación digital de su destierro. «Mi coche», murmuró. «Llamarán a un coche para llevarlo a casa, señor», dijo el guardia ya hablando por su comunicador de muñeca. El uso de señor era ahora una cortesía profesional, no una señal de respeto. Era el señor que se usaba para un desconocido, no para un jefe. Un sedán negro estándar, no el vehículo de lujo de la empresa al que estaba acostumbrado, se detuvo junto a la acera. El guardia abrió la puerta trasera. El mensaje era claro. Su viaje terminó. Evelyn se irritó al ver el modesto coche. «No voy a subir a esa cosa», gritó. «Esto es humillante». Su protesta fue ignorada. Con suavidad pero firmeza, los guardias subieron a la familia destrozada al asiento trasero. Al cerrarse la puerta, encerrándolos, pudieron ver los rostros de sus antiguos compañeros, observando desde las paredes de cristal del vestíbulo. No había compasión en sus expresiones, solo una curiosidad fría y distante, la que se siente al presenciar un accidente de coche. El sedán arrancó y la imponente y reluciente sede de Industrias Thorne desapareció en el retrovisor. Fue la última vez que la verían desde dentro. El imperio del que habían formado parte, la fuente de su riqueza, su identidad y su arrogancia, los había expulsado con brutal eficiencia. Y mientras el coche se incorporaba al tráfico, el teléfono de Richard vibró. Una alerta de noticias de una agencia financiera. Thorne Industries anuncia el despido inmediato del gerente de la sucursal de la costa oeste, Richard Crawford, alegando graves infracciones de conducta. La caída no fue solo inmediata. Fue pública. De vuelta en el césped, el silencio se extendía, denso y pesado, en el espacio que habían dejado los Crawford. Los invitados se quedaron paralizados. Un cuadro de conmoción y confusión. Acababan de presenciar una ejecución pública, una demostración rápida y brutal de poder absoluto. Pero el motivo seguía siendo un misterio, un enigma tentador y aterrador. Todas las miradas estaban ahora puestas en las dos figuras en el centro de la tormenta. Marcus Thorne, el verdugo, y Lena Washington, la catalizadora. Marcus no prestó atención a la multitud boquiabierta. Su universo se había reducido a los pocos metros de hierba que lo separaban de su hija. La fría furia en su rostro se suavizó, reemplazada por una expresión de amor y dolor tan profundos que era casi sobrecogedor presenciarlo. Se arrodilló. Fue un gesto que conmocionó a la multitud.
Marcus Thorne, el hombre que dominaba las salas de juntas y movía los mercados, se arrodilló en el suelo ante la joven en silla de ruedas. No se arrodilló ante su estatus, sino a su altura, un acto de intimidad paternal que resultó ser públicamente impresionante. Sacó un pañuelo blanco inmaculado del bolsillo. «Lena», murmuró, con la voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. «Mi dulce niña, lo siento muchísimo». Su voz era solo para ella, pero en el jardín, extrañamente silencioso, sus palabras resonaron. La compostura de Lena finalmente se quebró, pero no con lágrimas de tristeza. Una sola lágrima de amor y alivio inmensos trazó un camino limpio a través del vino que le manchaba la mejilla. Extendió la mano y la colocó sobre la de él. «Está bien, papá», susurró. «Papá». La palabra quedó suspendida en el aire, eléctrica. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Los susurros estallaron como un reguero de pólvora. «Papá, es su hija. Thorne tiene una hija». Las piezas del rompecabezas encajaron a una velocidad vertiginosa. No se trataba de un presidente defendiendo a un empleado cualquiera. No era una reacción exagerada a una broma cruel. Era un padre vengando el ataque a su hija. Todo el incidente se recontextualizó al instante. Los Crawford no solo habían sido crueles, habían sido suicidas. En su ciega arrogancia, se habían peleado con la única persona en la tierra a la que más deberían haber temido. Con infinita delicadeza, Marcus comenzó a limpiarle el vino de la cara. Sus manos grandes y hábiles, que habían firmado contratos millonarios y aplastado a competidores, ahora eran increíblemente tiernas mientras acariciaba su piel con movimientos cuidadosos y amorosos. «Debería haber estado aquí», dijo, con la voz cargada de autocomplacencia. «Se lo prometí a tu madre. Me prometiste que me dejarías hacer esto a mi manera». Lena lo corrigió suavemente, con una leve sonrisa en los labios. Y necesitaba ver esto. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente en esta empresa. «Tú no fallaste, papá». «Ellos sí». La miró a los ojos, y la conexión entre ellos era una fuerza palpable. Una historia compartida de amor, pérdida y resiliencia. Él vio su fuerza, y ella vio su protección feroz e inquebrantable. Terminó de limpiarle la cara y luego comenzó a secar con suavidad el vino de sus trenzas y su camisa. Sus acciones fueron una silenciosa declaración pública de amor y propiedad. Estaba rescatando a su hija de la humillación, lavándola con sus propias manos. Finalmente se puso de pie y se giró para encarar a la atónita asamblea. Su dolor paternal había desaparecido, reemplazado una vez más por la fría orden del presidente. «Disculpen la interrupción», anunció con voz autoritaria. «La gala de verano es un evento para celebrar el trabajo duro y la dedicación de nuestros empleados. No es un escenario para la crueldad ni los prejuicios», señaló a Lena, con la mano apoyada protectoramente sobre su hombro. «Esta es mi hija, Lena Washington. Ha estado trabajando con nosotros en IPASD para comprender mejor nuestra empresa desde dentro. Algunos de ustedes, al parecer, le han proporcionado una experiencia muy reveladora». Una oleada de vergüenza inundó los rostros de quienes se habían quedado de brazos cruzados. «Que esto les sirva de lección a todos», continuó con voz dura como el diamante. «El carácter no es opcional en Industrias Thorne. Es una condición para el empleo. Se acabó la fiesta. Por favor, disfruten el resto del día». Dicho esto, les dio la espalda a la multitud. Agarró las manijas de la silla de ruedas de Lena y comenzó a empujarla hacia la entrada privada de su suite. Un rey, escoltando a su princesa desde el campo de batalla. El viaje a casa de los Crawford fue un torbellino de histeria silenciosa y latente. Evelyn lloró. Sus sollozos eran horribles y convulsivos, mientras el rímel negro se deslizaba por sus mejillas. Richard miraba por la ventana, con el rostro convertido en una máscara de conmoción gris, repasando los últimos 30 minutos una y otra vez, incapaz de procesar la velocidad y la magnitud de su destrucción. Ethan estaba acurrucado en un rincón del asiento trasero, rígido, con la mente completamente en blanco.
El conductor, un contratista que desconocía sus circunstancias, los dejó ante las imponentes puertas de hierro forjado de su mansión palaciega, en la urbanización privada más exclusiva de la ciudad. La casa, una extensa mansión de estilo mediterráneo, siempre había sido su máximo símbolo de éxito. Hoy, parecía un mausoleo. A Richard le temblaban las manos al intentar abrir las puertas con el llavero. No pasó nada. Lo intentó de nuevo. Nada. No funciona, murmuró, con un nuevo y gélido temor apoderándose de él. Salió del coche y probó el teclado. Acceso denegado. Las mismas dos palabras que lo habían ridiculizado en la oficina. Presa del pánico, llamó a la oficina de seguridad comunitaria. Soy Richard Crawford, 24 Crestview Drive. Mi portón no abre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un momento, señor. Se oía el clic de un teclado. Lo siento, señor Crawford, respondió la voz, ahora sin su habitual deferencia. Nuestros registros muestran que el acceso a esta propiedad ha sido restringido por el principal acreedor hipotecario, Thorn Industries Corporate Holdings. El teléfono de Richard se le resbaló de las manos entumecidas y cayó al asfalto. La empresa no solo tenía su contrato de trabajo, sino la hipoteca de toda su vida. Al final, tuvieron que abandonar el sedán y pasar apretujados por una puerta peatonal. Un humillante paso arrastrando los pies entre los setos bien cuidados. Al llegar a su enorme puerta principal, la llave, como era previsible, no funcionó. Ethan, en un extraño arrebato de acción, cogió una gran piedra decorativa y rompió una ventana lateral. El sonido de cristales rotos resonó en el estado de sus vidas. Se arrastraron al frío vestíbulo con suelo de mármol que ya no parecía suyo. Mis tarjetas de crédito. Evelyn se quedó sin aliento de repente, presa de un nuevo horror. Necesito ir de compras. Necesito terapia de compras. Sacó su tarjeta platino de su cartera de diseñador y se dirigió a su portátil. Con las manos temblorosas, tecleó la dirección de su tienda de lujo favorita. Llenó un carrito virtual con miles de dólares en zapatos y bolsos, en un intento desesperado por sentirse normal. Hizo clic en comprar. Apareció un banner rojo. Tu transacción ha sido rechazada. Probó con otra tarjeta. Rechazada. Una tercera. Rechazada. Dejó escapar un torrente de pura angustia. Se acabaron todas, Richard. Se apagaron todas. Richard intentaba desesperadamente acceder a su cuenta bancaria personal. Siempre había mantenido un fondo de emergencia considerable, separado de sus depósitos directos. Ingresó su contraseña. Acceso denegado. Llamó a la línea privada del banco, un número que solía conseguirle un servicio de atención al instante. Soy Richard Crawford. Sí, señor Crawford. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo el banquero con cariño. No puedo acceder a mi cuenta. Parece que hay un error. Otra pausa. Más clics en el teclado. El tono del banquero al regresar era mucho más frío. Señor, veo una nota aquí. Todos los activos en las cuentas asociadas con usted y su familia han sido congelados administrativamente a la espera de una revisión por parte de los departamentos legal y financiero de Thorn Industries. ¿Una revisión? ¿Qué clase de revisión?, gritó Richard al teléfono. No pueden hacer eso. Es mi dinero. Según los términos de su paquete de compensación ejecutiva, señor, leyó el banquero en tono monótono. En caso de despido por mala conducta grave, la empresa se reserva el derecho de congelar y revisar todos los activos para investigar posibles irregularidades financieras o malversación de fondos. Parece que están ejerciendo ese derecho. Lo siento, señor. No puedo hacer nada. Richard colgó el teléfono de golpe. Cada resquicio, cada vía de escape, había sido anticipada y sellada. Marcus Thorn no solo lo había despedido, lo había castigado económicamente. Estaban atrapados en una prisión multimillonaria sin dinero para comer, sin acceso a su riqueza, sin nada. El silencio en el gran vestíbulo era absoluto, roto solo por los sollozos entrecortados de Evelyn. Estaban a la deriva,
despojados de su poder, su estatus y su dinero en una sola tarde. El imperio de Crawford había caído, y comenzaban a darse cuenta de que no tenían ni idea de cómo vivir en las ruinas. La pesada puerta de roble de la suite del presidente se cerró con un clic suave y definitivo, aislándolos del mundo. La opulenta habitación, con sus vistas panorámicas de la ciudad, era un santuario de silencio. Lena dejó escapar un suspiro largo y tembloroso que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Su padre empujó con cuidado su silla de ruedas hasta el enorme suelo, frente a las ventanas, y se arrodilló ante ella de nuevo. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí un profundo agotamiento. ¿Estás bien?, preguntó Marcus, con una preocupación que casi dolía físicamente. Extendió la mano y le colocó una trenza aún húmeda detrás de la oreja. «Estoy bien, papá», dijo ella con la voz un poco temblorosa. «¿En serio? Solo era vino». «Nunca fue por el vino, Lena, y lo sabes», dijo con la mirada fija. «Se trataba de odio, de privilegio. Nunca debí dejarte hacer esto, ponerte en esa posición, dejar que te expusieras a eso. Justo por eso tuve que hacerlo», interrumpió ella, con la voz cada vez más fuerte. Sostuvo su mirada, sus propios ojos llenos de una férrea determinación que él conocía muy bien. Era la suya, reflejada en él. ¿No lo ves? He pasado toda mi vida en una burbuja protectora que construiste, una jaula hermosa, segura y dorada. Fui a las mejores escuelas, tuve los mejores médicos, viví en las mejores casas, pero nunca supe cómo era realmente el mundo. No para alguien como yo, señaló su silla. No para una mujer negra en silla de ruedas que no sea Lena Thorne, la hija del presidente. Tenía que saberlo. Tenía que ver cómo tratan a la gente en esta empresa cuando no tienen un hombre poderoso que los vigile. Marcus guardó silencio. La verdad de sus palabras lo golpeó con fuerza. Había pasado 25 años intentando construir una fortaleza a su alrededor, para protegerla de la misma fealdad que acababa de enfrentar. Él creía protegerla, pero ella le decía que, de alguna manera, la estaba cegando. «Lo que he visto en tan solo unos meses, papá», continuó con voz apasionada, «el racismo despreocupado, el sexismo, la forma en que los mandos intermedios tratan a sus subordinados, el miedo. La gente tiene miedo de hablar porque cree que nadie escucha o a nadie le importa. Lo que hicieron los Crawford hoy no fue un incidente aislado. Fue solo el síntoma de una enfermedad. Solo se sintieron cómodos haciéndolo porque viven en una cultura donde creían que no habría consecuencias». Suspiró, pasándose la mano por la cara. «Lo sé. He visto los informes, las encuestas anónimas, pero siempre pensé que esperaba que fueran solo algunos casos aislados, no la cultura central». «Es la cultura que no se ve en esta oficina», dijo Lena con suavidad. «Por eso tuve que irme. No quería simplemente heredar un título, papá. Quiero ganármelo. Quiero dirigir una empresa que he ayudado a sanar, no una sobre la que solo me siento como un súbdito. Y no podría hacerlo si todos se inclinaran y se quejaran por mi apellido». Extendió la mano y la tomó. Su agarre sorprendentemente fuerte. «Hoy no me fallaste. Me dejaste hacer lo que te pedí. Y cuando me atacaron, hiciste lo que cualquier padre haría. Me protegiste, pero ahora tenemos que proteger a todos los demás». Un nuevo entendimiento surgió entre sí ellos. Fue un momento crucial, un cambio en su relación. Él ya no era solo el protector y ella ya no era solo la protegida. Eran compañeros. No solo vio a su querida hija, sino a una líder por derecho propio, perspicaz, compasiva y valiente. «Muy bien», dijo, con la voz llena de un renovado propósito. «Muy bien, Lena. ¿Cuál es nuestro primer paso?». Una sonrisa brillante y decidida iluminó su rostro, ahuyentando los últimos vestigios de la fealdad de la tarde. «Primero», dijo, «consigamos toda la historia. Quiero una auditoría completa de la sucursal de la costa oeste, no solo de las finanzas.
Quiero entrevistas confidenciales con cada empleado. Quiero conocer cada historia, cada queja que haya sido enterrada. No solo vamos a eliminar el cáncer, nos aseguraremos de llegar también a la raíz del problema. Marcus asintió, y una lenta y sombría sonrisa se dibujó en su rostro. Los Crawford creían que su historia terminaba con su despido. No tenían ni idea de que era solo el principio. Habían intentado humillar a su hija, pero al hacerlo, habían desatado algo mucho más formidable. Una verdadera alianza entre padre e hija, unidos por una visión compartida de la justicia. El silencio en la mansión Crawford era un ser vivo. Se colaba por cada rincón del espacio de 15,000 pies cuadrados, absorbiendo el sonido de sus respiraciones entrecortadas y sus susurros de pánico. Llevaban 2 días atrapados allí. Fantasmas rondaban el monumento a sus vidas pasadas. Sus teléfonos, ahora reconectados tras haber logrado pagar la cuenta con los últimos cientos de dólares que tenían en la casa, solo les traían malas noticias. Amigos y colegas que conocían desde hacía años de repente no estaban disponibles. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sus mensajes quedaban sin leer. Habían sido excomulgados socialmente con la misma brutalidad con la que habían sido arruinados económicamente. El golpe de gracia llegó a la tercera mañana en forma de un sobre blanco impecable, entregado por un mensajero de rostro severo. Era del banco que actuaba en nombre de Industrias Thorn. La carta era breve y carente de sentimentalismo. Era una notificación de ejecución hipotecaria. Tenían 30 días para desalojar el inmueble. 30 días para desmantelar una vida que les había llevado 25 años construir. Evelyn leyó la carta y simplemente se desplomó en el suelo de mármol, mientras sus sollozos resonaban en el cavernoso vestíbulo. Richard miró el papel como si fuera una sentencia de muerte. En muchos sentidos, lo era. Esta casa era el núcleo de su identidad. Era donde celebraban fiestas para impresionar a sus superiores, donde exhibían el arte y los muebles que compraban para demostrar su estatus. Sin la casa, ¿quiénes eran? Los días siguientes fueron una pesadilla surrealista. No tenían dinero para contratar una mudanza, así que se vieron obligados a guardar sus vidas en cajas. Cada objeto que tocaban era un doloroso recordatorio de su caída. El sofá de cuero italiano del que tanto se jactaban era solo un mueble pesado e incómodo que ya no podían conservar. La lámpara de araña de cristal que Evelyn había adorado ahora parecía burlarse de ellos con su luz fría y brillante. Discutían constantemente. El estrés y el miedo desvanecían la fina capa de civilidad. «Si no hubieras sido tan arrogante, Richard», gritaba Evelyn. «Si tan solo hubieras controlado a tu inútil hijo». «¿Yo?», rugía Richard. «Tú eras el que aplaudía. Tú lo animabas. Esto es tan culpa tuya como de cualquiera». Ethan se retiraba a su habitación, una suite enorme con balcón y sistema de entretenimiento, y ponía música a todo volumen para ahogarlos. Incapaces de afrontar el papel que él había desempeñado en su implosión, vendían lo que podían en línea por una fracción de lo que pagaban. Ropa de diseñador, relojes caros, electrónica. Cada venta era una nueva humillación, una confirmación transaccional de su desesperación. Los compradores que llegaron a la casa eran una mezcla de cazadores de ofertas y curiosos morbosos, con la mirada fija en las habitaciones medio vacías, contemplando el espectáculo de la caída de la familia. Una mujer que le compró un bolso de diseño a Evelyn tuvo la audacia de preguntar: ¿No eres tú la mujer del noticiero? ¿Aquella cuyo marido fue despedido? Evelyn le arrebató el bolso y le cerró la puerta en las narices, con las manos temblando de rabia y vergüenza. La casa se vació habitación tras habitación, y el silencio resonante se hacía más intenso con cada mueble que se llevaban. Las paredes desnudas mostraban tenues contornos donde solían colgarse cuadros caros. El polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban oblicuamente por las grandes ventanas, ahora sin adornos. El espacio que antes parecía grandioso e impresionante, ahora se sentía vacío y opresivo. Era una tumba, y ellos eran los últimos dolientes que quedaban en su propio funeral. ¿El último día?
Se quedaron en el vestíbulo vacío con unas cuantas maletas y un puñado de cajas de cartón que contenían los patéticos restos de su vida. Algo de ropa, algunos objetos sentimentales, una colección de álbumes de fotos llenos de fotos de personas sonrientes y felices que ya no reconocían. Al cerrar la pesada puerta principal tras ellos por última vez, el clic de la cerradura sonó como un mazo al caer. Un juicio final y definitivo. Volvieron a mirar la enorme mansión. Ya no era un hogar, solo un frío recordatorio de todo lo que habían perdido. Su caída desde la cima había sido rápida, pero el viaje al fondo, comenzaban a darse cuenta, iba a ser angustiosamente lento. Su nuevo hogar era un apartamento de 2 habitaciones en un complejo deteriorado al otro lado de la ciudad. Un mundo aparte de los jardines bien cuidados y las tranquilas calles arboladas de Crestview Drive. El aire estaba impregnado de olor a comida rápida barata y gases de escape. La pintura del edificio se estaba descascarando, y el ruido constante del tráfico y las discusiones de los vecinos formaba la banda sonora de su nueva realidad. El apartamento en sí era pequeño y sombrío. Las alfombras estaban manchadas, los electrodomésticos eran viejos, y la vista desde la ventana era de una pared de ladrillo desmoronada. Para una familia acostumbrada a espacios palaciegos, el hacinamiento era una olla a presión. No había margen de maniobra, ni escapatoria el uno del otro, ni del peso aplastante de su fracaso. Así que se atacaron mutuamente. La civilidad que habían mantenido, por desgastada que estuviera, se desintegró por completo. El apartamento se convirtió en un campo de batalla de culpas y recriminaciones. Es culpa suya. Evelyn le silbaba a Richard, con la voz ronca por el llanto. Se sentaba en un sofá de segunda mano, un marcado contraste con los muebles de diseño a los que estaba acostumbrada. Siempre fuiste tan arrogante, tan seguro de ti mismo. Te creías intocable. Míranos ahora, viviendo en este mundo. Richard, que pasaba la mayor parte del día mirando fijamente la pintura descascarada de las paredes, finalmente se desmoronaba. Mi culpa. Me parece recordar que te partiste de risa, Evelyn. Disfrutaste cada segundo. Estabas incitando a Ethan, diciéndole lo patética que se veía esa chica. Ni se te ocurra intentar culparme de esto. Sus argumentos eran circulares y crueles. Cada golpe verbal estaba diseñado para infligir el máximo dolor. Sacaron a la luz cada error del pasado, cada aparente desaire de sus 26 años de matrimonio. Su relación, que se había cimentado sobre una ambición compartida de riqueza y estatus, carecía de fundamento ante la pobreza y la vergüenza. Se desmoronaba, al igual que su imperio financiero. Ethan cargó con el peso de su furia. Para ellos, él era la viva imagen de su error, el arma que les había salido por la culata de forma tan espectacular. Tú, gruñía Richard, señalando con el dedo a su hijo. Estúpido e inútil. Te lo di todo. Las mejores escuelas, un coche nuevo cada año, una vida de total comodidad. ¿Y así me lo pagas? Destruyéndonos con tu rabieta infantil. Solo hacía lo que siempre me enseñaste, gritaba Ethan, con la voz quebrada por una mezcla de ira y desesperación. Me enseñaste que éramos mejores que los demás. Te reíste cuando fui cruel con el personal. Lo llamaste tener una personalidad fuerte. Tú me hiciste así. Era la primera vez que Ethan lo expresaba con claridad. Y la verdad flotaba en el aire viciado del apartamento, una acusación que sus padres no pudieron refutar, aunque lo intentaron. No nos culpes por tu falta de carácter, espetó Evelyn. Te criamos para ser un ganador, no un fracasado que nos echa a la calle. Confinados en el pequeño espacio, su dinámica tóxica se enconó. No había privacidad ni paz. El silencio entre las peleas a gritos era aún peor, lleno de una tensión pesada y resentida. Comieron comida barata para llevar en platos de papel, sin sabor a la boca. Durmieron mal en colchones abultados, atormentados por las pesadillas de su caída. Eran 3 personas atrapadas en un bote salvavidas, pero en lugar de remar juntos, intentaban ahogarse mutuamente.
Habían perdido su hogar, sus amigos y su fortuna. Pero aquí, en este apartamento estrecho y miserable, estaban perdiendo algo aún más fundamental. Se perdían el uno al otro, consumidos por una tormenta de culpa que ellos mismos habían provocado. Cada uno buscaba desesperadamente un villano para su historia, negándose a mirarse al espejo y ver el papel que habían desempeñado en su propia y trágica caída. El dinero de sus bienes liquidados, los relojes, la ropa, los últimos restos de su vida anterior, se estaba agotando. La cruda realidad de su situación finalmente aclaró su ira. Si no encontraban trabajo, se quedarían sin hogar. Richard, humillado y desesperado, empezó a solicitar puestos directivos, pero su nombre ya era infame en el mundo empresarial. La noticia de su despido público había sido noticia de primera plana en los círculos financieros. Nadie lo quería. Recibió rechazos educados pero firmes a las pocas horas de enviar su currículum. Evelyn, que no había trabajado ni un solo día en su vida, no tenía ninguna habilidad que ofrecer. Consultó con desgana ofertas de trabajo para recepcionistas o dependientes, pero se burló del bajo salario, aferrándose aún a los últimos vestigios de su orgullo. Eso dejó a Ethan, a los 25 años, con una licenciatura en negocios que había cursado con esfuerzo y un currículum repleto de prácticas sin sentido que su padre había organizado. Ahora era la única esperanza de la familia. Por primera vez en su vida, se vio obligado a afrontar la humillante realidad de buscar trabajo sin la protección del nombre y la influencia de su familia. Sus primeros intentos fueron desastrosos. Acudía a las entrevistas con su arrogancia innata, tratando a los responsables de contratación con una condescendencia apenas disimulada, y enseguida le echaban. Solicitaba puestos de ventas de nivel inicial, puestos en centros de atención telefónica, cualquier cosa que lo contratara, y estaba fracasando. Fue durante una entrevista de trabajo para un puesto de almacén en una gran tienda departamental que algo finalmente cambió. El gerente, un hombre de aspecto cansado llamado Sr. Henderson, miró su impecable currículum y luego los zapatos caros, aunque ahora un poco desgastados, de Ethan. «¿Eres un Crawford, dijo el Sr. Henderson en tono neutral. «Leí sobre tu padre». Ethan se preparó para el rechazo habitual. «Sabes, aquí contratamos a mucha gente que busca una segunda oportunidad», continuó el gerente, reclinándose en su silla chirriante. «Gente que ha cometido errores. La pregunta es, ¿has aprendido algo de los tuyos?» La pregunta fue directa, sencilla, y derribó todas las defensas de Ethan. Abrió la boca para dar una respuesta practicada y encantadora, pero no le salieron las palabras. ¿Qué había aprendido? Había aprendido que su padre no era invencible. Había aprendido que el dinero podía desaparecer de la noche a la mañana, pero había comprendido realmente la raíz de su error. Al ver su vacilación, el señor Henderson suspiró. «Déjame contarte una historia, muchacho. Mi hija es unos años menor que tú. Usa silla de ruedas y se rompió la espalda en un accidente de coche a los 16. Es la persona más fuerte que conozco. Va a la universidad, trabaja a tiempo parcial y nunca se queja. Pero a veces la gente dice cosas. La tratan como si fuera invisible o como si fuera una niña. Hablarán conmigo en lugar de con ella, incluso cuando sea ella quien haga la pregunta. Y me rompe el corazón cada vez porque no la ven a ella, solo ven la silla». Miró a Ethan directamente a los ojos. «Lo que hiciste, no solo derramaste vino sobre una mujer, intentaste derramarlo sobre su alma. Intentaste hacerla sentir tan pequeña y rota como creías que estaba». Por primera vez, Ethan se enfrentó no a las consecuencias de sus actos, sino a su crueldad. No eran sus padres quienes le gritaban por perder dinero. Era un padre quien le hablaba del dolor de su hija. En palabras del señor Henderson, no escuchó a Lena Washington, la poderosa Eris. Oyó hablar de una chica como ella. Una chica que tenía que luchar por su dignidad a diario. Y él, Ethan Crawford, había intentado ser una de las personas que le arrebataron esa dignidad.
Una oleada de náuseas lo invadió. El recuerdo del suceso que había intentado bloquear regresó con una claridad repugnante. Su mirada serena y evaluadora, la firmeza serena de su postura, su forma de negarse a ceder. Él no había visto a una patética, había visto a una reina, y en su arrogante estupidez, había intentado quitarle la corona. Una vergüenza ardiente y desconocida le quemó el pecho y le subió al rostro. Fue la primera punzada agonizante de remordimiento genuino. No solo había cometido un error, había sido un monstruo. Empezó con la voz ronca. Estaba equivocado. Estaba totalmente equivocado. No hay excusa. El señor Henderson lo observó un largo instante, con expresión indescifrable. No la hay, dijo en voz baja. Pero descubrirlo es el primer paso. El trabajo es tuyo si lo quieres. Es un trabajo duro, muchas horas y un sueldo bajo, pero es un comienzo. Ethan salió de la entrevista en un día. No sabía si aceptaría el trabajo, pero sabía con una certeza que lo conmovió profundamente que su vida no podía seguir como hasta entonces. El camino a seguir no consistía en volver a enriquecerse. Se trataba de convertirse en un hombre que nunca jamás sería tan cruel como aquel día. Ethan aceptó el trabajo de almacén. Sus padres estaban horrorizados. «¡Un reponedor!», gritó Evelyn. «Ya no te queda orgullo», respondió Ethan con voz tranquila pero firme. «No lo tengo y no lo merezco». Empezó a trabajar al día siguiente. El trabajo era agotador, una manifestación física de su nueva realidad. Pasaba 10 horas al día levantando cajas pesadas, desempacando mercancía y sudando en el polvoriento sótano sin ventanas de los grandes almacenes. Sus músculos le dolían de una forma que jamás imaginó. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron callosas y en carne viva. Sus compañeros de trabajo eran una mezcla de jóvenes que se abrían camino para pagar sus estudios y hombres mayores que llevaban toda la vida en esto. Al principio lo trataban con una indiferencia distante, pero al verlo llegar puntual todos los días sin quejarse, empezó a crecer en él un respeto a regañadientes. Para Ethan, el trabajo físico sin sentido era una especie de penitencia. Le daba tiempo para pensar, lejos del ambiente tóxico y lleno de culpa del apartamento. En la silenciosa repetición de su trabajo, la conversación con el señor Henderson se repetía una y otra vez en su mente. Empezó a ver su vida entera desde una nueva perspectiva. Vio las innumerables veces que había sido cruel con indiferencia, las bromas a costa de los demás, el sentimiento de derecho que había llevado como una segunda piel. Había vivido en una burbuja de privilegios, y el alfiler que la hizo estallar fue lo mejor que le había pasado en la vida. Una noche, llegó a casa exhausto y cubierto de mugre, y encontró a sus padres en medio de su peor discusión. Se gritaban sobre quién no había pagado la factura de la luz, lo que resultó en un aviso de corte del suministro. El apartamento estaba oscuro y sofocante. Ethan ya no aguantaba más. «¡Para!», gritó, con la voz ronca por el cansancio y la frustración. «Basta». Ambos se giraron hacia él, sobresaltados y en silencio. «¿Esto?», dijo, señalando el apartamento oscuro y miserable, gritándose, culpándose mutuamente. «No ayuda. No nos va a volver a encender la luz. No nos va a sacar de este lío. ¿Y qué sugieres, oh sabio?», preguntó Richard con desdén. «¿Nos vas a salvar con tu sueldo de reponedor?», preguntó. «No», dijo Ethan, mirando a su padre a los ojos. «Pero sé lo que hicimos mal. Y no se trataba de perder el dinero. Se trataba de por qué lo perdimos. Fue por lo que hice. Lo que le hicimos a Lena Washington», dijo su nombre, y el ambiente en la habitación pareció cambiar. Era la primera vez que alguno de ellos lo pronunciaba desde aquel día. «Fuimos crueles», continuó Ethan, con la voz temblorosa por la fuerza de su convicción. «Fuimos abusadores. Merecemos ser castigados». Evelyn
Empezó a llorar. Pero por primera vez, sus lágrimas no eran por ella misma. Eran lágrimas de vergüenza. Richard se desplomó en el sofá, perdiendo por fin la paciencia, dejándolo con un aspecto viejo y derrotado. Ethan había roto el ciclo de culpa. «Solo hay una salida», dijo Ethan, bajando la voz hasta casi un susurro. «No se trata de recuperar el dinero, no se trata de nuestra reputación, se trata de disculparnos». Richard levantó la vista, con el rostro entre conmocionado y horrorizado. «Discúlpense con ellos después de que nos destruyeron. No nos destruyeron, papá», dijo Ethan con dulzura. «Nos autodestruimos, le debemos una disculpa. No porque queramos algo de ella, sino porque es lo correcto. Es la única manera en que podemos volver a ser personas decentes». Tocar fondo finalmente les había dado un momento de terrible claridad. Habían perdido todo lo que valoraban. Y solo ahora, en la oscuridad de sus vidas arruinadas, podían ver que habían estado valorando todo lo equivocado. El camino a la redención no residía en recuperar su riqueza, residía en expiar sus pecados. Con una humildad que nunca habían conocido, accedieron. Richard, usando una guía telefónica en la biblioteca pública, encontró el número principal de Industrias Thorne. Le temblaba la mano al marcar, sabiendo que tendría suerte si lograba pasar la centralita. Pidió dejar un mensaje para Lena Washington. No dio su nombre, solo dijo que era de la familia que la había perjudicado, y que humildemente solicitaban una oportunidad para disculparse en persona sin ninguna otra expectativa. No sabía si ella recibiría el mensaje. No sabía si siquiera lo consideraría, pero era un comienzo. Era una súplica desesperada por una absolución que sabían que no merecían. Pasó una semana en un silencio agonizante. Los Crawford vivían en un estado de animación suspendida. La tenue esperanza de su petición se enfrentaba a la aplastante certeza de que serían ignorados. Ethan seguía trabajando. Su escaso sueldo apenas le alcanzaba para mantener la luz y comprar comida barata. Richard y Evelyn limpiaban el apartamento. Las sencillas tareas domésticas eran una nueva y humillante realidad. Las discusiones habían cesado, reemplazadas por una vergüenza silenciosa y compartida. Entonces, una noche, sonó el teléfono de Richard. Era un número desconocido. Contestó con inquietud. «Hola, señor Crawford». Una voz educada y profesional dijo: «Soy David Chen, asistente de la señorita Lena Washington. Recibió su mensaje. Ha accedido a reunirse con usted y su familia». A Richard le temblaron las rodillas de alivio y terror. «¿Cuándo? ¿Dónde?» «Mañana por la tarde, a las 2:00. Hay un pequeño parque público en la esquina de la calle 14 y Elm. Los esperará junto a la fuente». Un parque público, no una sala de juntas, ni un despacho de abogados. La neutralidad del lugar fue a la vez un alivio y una profunda ansiedad. Al día siguiente, se vistieron con la mejor ropa que les quedaba, que parecía ropa de otra vida. Tomaron el autobús al parque, otra experiencia humilde, y llegaron 20 minutos antes. Se sentaron en un banco cerca de la fuente, sin hablar, simplemente esperando. El parque estaba tranquilo. Solo unas madres vigilando a sus hijos en los columpios y un anciano alimentando palomas. Exactamente a las 2:00, un sencillo coche negro se detuvo junto a la acera. Un hombre, David Chen, salió del asiento del conductor y abrió la puerta trasera del pasajero. Una rampa se extendió suavemente y Lena Washington salió en silla de ruedas. Estaba sola. Llevaba un vestido sencillo y su expresión era tranquila e indescifrable. Al acercarse, todos los Crawford se pusieron de pie, en un gesto reflexivo y torpe de respeto. Se detuvo a pocos metros de distancia, recorriéndolos con la mirada. Eran una sombra de lo que eran. Richard estaba encorvado, con el rostro deformado por la preocupación. Evelyn estaba pálida y demacrada, con la ropa cara colgando suelta sobre su figura más delgada. Ethan permaneció de pie con la cabeza gacha, incapaz de mirarla a los ojos.
Gracias por reunirse con nosotros, señorita Washington, comenzó Richard con voz ronca. Nosotros. Se quedó en silencio mientras el discurso preparado que había ensayado cientos de veces se desvanecía de su mente. Miró a esta mujer tranquila y digna, y todo el peso de su despreciable comportamiento cayó sobre él, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sentimos mucho, logró decir finalmente, con palabras crudas y sin adornos. No hay excusa para lo que hicimos. Fue cruel. Fue monstruoso. Estábamos cegados por la arrogancia y el privilegio. Y te tratamos con un desprecio que ningún ser humano debería mostrar jamás a otro. Estoy avergonzada, profundamente avergonzada. Evelyn dio un paso al frente, con las manos retorciendo la correa de su desgastado bolso. Yo también lo siento, dijo, con la voz apenas un susurro. Fui una mujer superficial y cruel. Me reí. Animé a mi hijo, vi tu humanidad y decidí ignorarla. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que lamento el dolor que te causé. Finalmente, Ethan levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos, pero su mirada era directa y estaba llena de un profundo y autolesionante remordimiento. Lo que hice fue lo peor que he hecho en mi vida, dijo con la voz cargada de emoción. Te elegí porque era débil, y pensé que tú lo eras aún más. Me equivoqué. Eras la persona más fuerte de ese jardín, y yo la más pequeña. No puedo retractarme de la humillación que te causé, pero pasaré el resto de mi vida intentando ser un hombre digno de siquiera estar en la misma habitación que alguien como tú. Lo siento muchísimo. Lena los escuchó a todos sin interrumpirlos. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos escrutaban, calibrando la sinceridad de sus palabras, la profundidad de su arrepentimiento. No buscaban excusas, no culpaban a nadie más, simplemente asumían la fealdad de sus actos. Esta no era la familia arrogante y anhelante de la gala. Era una familia rota, despojada de su orgullo, que enfrentaba la verdad de quiénes eran. Finalmente, dejó escapar un suspiro lento. Te creo, dijo con voz suave pero clara. Los tres parecieron desplomarse ante el alivio que sintieron al oír esas tres palabras. No sé si podré perdonarte, continuó con sinceridad. Ese es un camino más largo. Lo que hiciste surgió de un prejuicio y una crueldad profundamente arraigados que no desaparecen de la noche a la mañana. Hizo una pausa, con la mirada pensativa. Pero veo tu remordimiento y creo en la posibilidad de cambio. No fue una absolución, no fue una promesa de restauración, pero fue algo más valioso. Fue un destello de gracia. Fue un reconocimiento de su humanidad, justo lo que habían intentado negarle. Por primera vez en meses, una pequeña y frágil semilla de esperanza comenzó a echar raíces en el árido yermo de la vida de los Crawford. Lena estaba sentada frente a su padre, en su amplia y silenciosa oficina. El sol del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando las moes de polvo que danzaban en el aire. Acababa de terminar de relatar su encuentro con los Crawford, describiendo su apariencia, sus palabras y el aura palpable de vergüenza que los rodeaba. Marcus escuchaba atentamente, con los dedos entrelazados apretados contra los labios, con una expresión indescifrable. Cuando ella terminó, guardó silencio un buen rato, con la mirada fija en el horizonte de la ciudad. Es una actuación convincente, dijo finalmente, con la voz apagada. Están desesperados. La gente dice cualquier cosa cuando está desesperada. No fue una actuación, papá. Lena insistió con suavidad. He conocido a suficientes mentirosos en mi vida como para saber la diferencia. Los he visto en juntas directivas y en negociaciones. Esto era diferente. Esto era desgarramiento. Era real. Real o no, no cambia lo que hicieron. Marcus replicó, endureciendo ligeramente la voz. El padre protector estaba en guerra con el líder compasivo, en el que se estaba convirtiendo su hija. Intentaron despojarte de tu dignidad de la forma más pública imaginable. Representan una podredumbre que he pasado los últimos meses eliminando agresivamente de esta empresa.
El perdón es una cosa, Lena. La confianza es otra. Nunca confiaré en ellos. No les pido que confíen en ellos, dijo con voz firme pero respetuosa. Y no les pido que olviden lo que hicieron, sino que crean en la posibilidad de que la gente pueda cambiar. No podemos construir una mejor cultura empresarial basándonos únicamente en el castigo. También tiene que haber rehabilitación, sobre demostrar que hay un camino de regreso, incluso para quienes más se han extraviado. Su padre se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a ella. Estaba luchando con uno de sus principios fundamentales. Era un hombre de consecuencias. Si haces ese cis, ya sucede. Los Crawford habían cometido un acto imperdonable, y la consecuencia fue el exilio. Era limpio, era justo. Lo que Lena proponía era más confuso, implicaba fe. ¿Qué sugieres?, preguntó, sin dejar de mirar la ciudad. Que le devuelva el trabajo a Richard, que los deje mudarse a su mansión. Claro que no, dijo Lena de inmediato. Eso no sería justicia. Sería una burla. Su antigua vida se acabó, y así debería ser. No la han recuperado. Pero tal vez puedan recuperar algo más importante, su autoestima. Marcus terminó su pensamiento. Volviéndose hacia ella, vio la pasión en sus ojos, la convicción. No solo abogaba por los Crawford. Luchaba por un principio, por el tipo de empresa que algún día quería dirigir. ¿Y si les hacemos una prueba?, propuso, con la mente acelerada. Una verdadera prueba de su recién descubierta humildad, sin títulos, sin prestigio, sin posibilidad de volver a la alta dirección. Solo un trabajo duro y honesto desde lo más bajo. Que demuestren que este cambio es real, no solo una reacción temporal a la pobreza. Marcus era escéptico. Su instinto le decía que era un error, que estas personas eran víboras que los morderían en cuanto se sintieran seguros. Pero entonces miró a su hija, a la líder en la que se estaba convirtiendo. Ella abogaba por una justicia compasiva y con matices que trascendía su propia visión del mundo, en blanco y negro. Él quería que ella comprendiera la empresa, que formara parte de ella, y aquí estaba ella, retándolo a mejorarla, a hacerla más humana. Negarle sería negarle su crecimiento. Una oportunidad, dijo él, con la voz cargada de reticencia. Una oportunidad, pero será bajo mis condiciones. Será lo más difícil que hayan hecho en sus vidas. A la primera señal de su antigua arrogancia, al primer atisbo de sentirse con derecho, se irán para siempre. ¿Entiendes? ¿Entiendes?, dijo Lena, sintiendo un alivio. Sabía el riesgo que le estaba pidiendo. El salto de fe. ¿Qué tenías en mente? Una sonrisa lenta y sombría se dibujó en los labios de Marcus Thorne. Era la sonrisa de un hombre que estaba a punto de diseñar el crisol definitivo. Recientemente adquirimos un nuevo almacén de distribución en el desierto. Hace calor, es un trabajo agotador, y el equipo directivo es muy estricto. No toleran tonterías. Miró a su hija a los ojos. Les ofreceremos puestos en el turno de noche cargando camiones. A los 3, veremos cuánto dura su recién descubierta humildad cuando estén sudando a mares a las 3 de la mañana. Fue una prueba dura, pero también una oportunidad. Una única y difícil oportunidad tangible para demostrar que su cambio de actitud no fue una actuación, sino una transformación profunda y permanente. La oferta no la entregó Marcus Thorne ni Lena, sino un gerente de recursos humanos de nivel medio en una oficina anodina e impersonal. Los términos se detallaron con crudeza e inflexibilidad. 3 puestos como auxiliar de almacén, en el centro de distribución de Phoenix. Turno de noche de 22 nits a 6 t. Salario mínimo más un pequeño diferencial por turno. El trabajo sería físicamente exigente. Levantar, clasificar y cargar cajas. No se mencionó ninguna trayectoria profesional ni oportunidades de ascenso. Esto no era una escalera. Era un piso. Los Crawford escucharon en silencio, pálidos. El gerente de recursos humanos esperaba que se burlaran, que salieran furiosos,
que protestaran por la indignidad de todo aquello. Esta oferta era, por su propia concepción, un insulto a su antigua posición. Richard miró el papel que detallaba la descripción del puesto con la mirada perdida. Pensó en su despacho con vistas panorámicas a la ciudad, sus trajes a medida, la deferencia que había infundido. Luego pensó en el apartamento oscuro y estrecho, el miedo constante, la vergüenza corrosiva. Evelyn se miró las manos, ya sin anillos, con las uñas desportilladas por las cajas de embalaje. Imaginó la mugre y el polvo de un almacén, el sudor, el agotamiento. Entonces recordó la mirada en los ojos de Lena Washington, no de odio, sino de profunda y triste decepción. Ethan miró sus propias manos callosas, ya acostumbradas al dolor del trabajo físico. No lo vio como un castigo, sino como una continuación de la penitencia que ya había comenzado. Fue Richard quien habló primero. Miró al gerente de recursos humanos, con la mirada clara y desprovista de su anterior arrogancia. «Aceptamos», dijo con voz firme. «Los tres». «¿Cuándo empezamos?» La mudanza a Arizona fue un asunto espartano. Vendieron sus últimas posesiones para comprar una camioneta oxidada de segunda mano y el primer mes de alquiler de un pequeño apartamento de 2 habitaciones, aún más pequeño y sombrío que el anterior. Su nueva vida comenzó bajo el vasto cielo estrellado del desierto. El almacén era un edificio colosal y desolado, que zumbaba bajo unas intensas luces fluorescentes. El trabajo era tan agotador como lo anunciaban. Durante 8 horas cada noche se movían en un estado de agotamiento controlado, con sus cuerpos gritando en protesta. Ya no eran los Crawford. Ahora, solo eran Richard, Evelyn y Stu Ethan. 3 nuevos empleados del equipo nocturno, identificables solo por sus chalecos de seguridad naranjas. Sus compañeros eran un equipo duro y sensato, a quienes solo les importaban 2 cosas: si podías seguir el ritmo y si te quejabas. Los Crawford hacían ambas cosas. Mantenían la cabeza baja, aprendieron el ritmo de las cintas transportadoras y los muelles de carga, y jamás se quejaron. Algo profundo comenzó a suceder en las dificultades compartidas de esas largas y calurosas noches. Despojados de todo lo que una vez los había definido y dividido, comenzaron a funcionar como una unidad, como una familia. Llegaban a casa al amanecer, con el cuerpo dolorido, y preparaban el desayuno juntos en silencio. Aprendieron a apoyarse mutuamente. Una palabra de aliento o una mirada compartida de agotamiento decían más que sus acusaciones a gritos. Estaban recuperando su dignidad, lenta y laboriosamente, no mediante la riqueza ni el estatus, sino mediante el simple y profundo acto de trabajo honesto y arduo. Estaban construyendo algo nuevo desde cero. Una base basada no en el privilegio, sino en la resiliencia y una humildad serena compartida. Su redención no fue un gran espectáculo público. Era una silenciosa penitencia nocturna realizada en el corazón del desierto, lejos del mundo que una vez los adoró, y luego los expulsó con tanta violencia. Los meses se convirtieron en años. Nunca faltaron a un turno. Se convirtieron en miembros valiosos de la tripulación. Su supervisora, una mujer recia llamada María, escribió en una evaluación de desempeño: «Los Crawford son mis trabajadores más confiables. Tranquilos, eficientes y nunca causaban problemas». El informe ascendió por la jerarquía corporativa y finalmente llegó al escritorio de Marcus Thorne. Lo leyó y por primera vez se permitió creer que su hija tenía razón. El cambio fue real. No los ascendió. No los cambió del turno de noche. La prueba no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba. La verdadera medida de su cambio residiría en si podían encontrar la satisfacción, no solo soportar las circunstancias. Para los Crawford, el futuro ya no era un horizonte brillante de ascensos y adquisiciones. Era simplemente la promesa de otro amanecer tras una larga noche de trabajo. La serena satisfacción del trabajo bien hecho y el lento, arduo, pero profundamente significativo proceso de reconstruir sus almas desde los escombros. La historia de los Crawford no terminó con una dramática recuperación de su fortuna.
tampoco concluyó con una reconciliación de ensueño. Su nueva vida fue tranquila, definida por el ritmo constante de su trabajo y la lenta recuperación de su familia. Encontraron una especie de paz en su anonimato, la libertad de ser juzgados no por su nombre, sino por el sudor de su frente. Aprendieron que la dignidad no era algo que se pudiera comprar ni heredar, sino algo que se ganaba con esfuerzo, hora tras hora, bajo el zumbido de las luces del almacén. Para Lena y su padre, el incidente se convirtió en un catalizador de un cambio profundo dentro de Thorne Industries. La auditoría de Crawford, como se la conoció, reveló problemas sistémicos que llevaron a una reestructuración completa de la cultura corporativa con nuevas políticas centradas en la dignidad, el respeto y la responsabilidad de los empleados. Lena, que ya no ocultaba su identidad, se convirtió en una fuerza impulsora de esta transformación, demostrando que,